placer estar con ustedes como todos los domingos. Así como estás de pie, dale la mano a la persona que tiene a su lado y dile bienvenido a Life Change. Bienvenidos todos, no sé dónde están los demás, no me pregunten, yo también no tengo la razón por la cual, pero bienvenidos. La verdad es que sabemos que donde está dos o más, Dios está con nosotros, así que eso es lo verdaderamente importante. El día de ayer, pues fue San Valentín. Felicidades a todas las parejas que celebraron San Valentín, a todos los solteros, solteras, bueno, ya les llegará su hora también. Es un gusto estar con ustedes. La verdad es que acá en Life Change, cambio de vida, no solamente estamos interesados en cambiar tu día. Hay muchas personas, muchas fundaciones, muchos lugares que se encargan de cambiar eso, cambiar tu día. Nosotros no nos interesa cambiar tu día, queremos cambiar tu vida, ¿sí? Como la cambió Jesucristo para miles de personas, queremos cambiar la vida de muchas personas también para mí. Aquí hacemos discípulos que hacen discípulos, para que conozcamos muchísimo más de Jesucristo y de todas las buenas cosas que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que el día de hoy estamos retomando nuestra serie titulada Simple. La semana pasada iniciamos con esta serie que se llama Simple, donde aprendimos que verdaderamente esto de seguir a Jesucristo, esto de creer en Dios, es verdaderamente simple. Muchas veces todos nosotros nos hacemos unas cosas en la mente que decimos, no, es que la iglesia es muy complicada, no, es que la iglesia tiene muchas reglas, no, es que hay demasiados mandamientos, es que no puedo leer la Biblia, es que me aburro, es que me duermo. Ponemos tantas trabas, pero Jesucristo vino al mundo verdaderamente a hacer las cosas simples para ti y para mí. Como vimos la semana pasada, Jesucristo vino realmente a hacernos una invitación a ti y a mí, ¿ok? Una invitación que cuando tú la abres, cuando tú conoces de Él, esa invitación dice, sígueme. Una invitación que le hizo a muchas personas, ¿verdad? A 12 de sus discípulos y muchos otros más también lo siguieron, ¿verdad? Y a través de el seguirlo aprendieron muchas otras cosas más. Entonces, vamos a retomar un poquito lo que vimos la semana pasada. Vamos a ver el siguiente paso. ¿Qué hay después de seguir a Cristo? ¿Qué continúa? Verdaderamente, como te decía, Cristo vino a hacer las cosas verdaderamente simples. Muchas veces pensamos que el único motivo por el que vino Jesucristo al mundo es a perdonarnos nuestros pecados. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Todos queremos que nos perdonen nuestros pecados. La realidad de las cosas es que no es el único motivo por el cual vino Jesucristo al mundo. Otro de los motivos por los cuales vino Jesucristo al mundo, y un motivo muy importante, es para que tú y yo conozcamos a nuestro Padre Celestial, para que conozcamos cómo es verdaderamente Dios. Y no lo que nos dice un libro, o lo que nos dice una persona, o lo que nos dicen 4 paredes, o lo que se nos ha estado enseñando a través de generaciones y generaciones, sino que a través de cómo tú vayas conociendo a Jesucristo, vayas también conociendo a nuestro Padre Celestial, a Dios. El día de hoy vamos a hablar de 2 personas que conocieron muy bien de Jesucristo, que Él les habló, ¿verdad? Una de estas personas es Juan, no Juan el Bautista, que era el primo de Jesucristo, sino Juan, uno de los discípulos de Jesucristo, ¿verdad? El discípulo amado, como nos dice la Biblia, ¿verdad? Porque era su brother, su carnal, ¿no? Bueno, iba a decir que se iban al poco juntos, pero ellos nunca fueron al poco. El caso es que ellos salían a divertirse, platicaban, comían juntos, salían de paseo juntos, todos ellos. Y este era uno de los amigos favoritos de Jesucristo. Tan favorito, tan especial para Jesucristo, que Jesucristo en su lecho de muerte, en la cruz, clavado con clavos y lastimado y demás, en su lecho de muerte, le pide a Juan que cuidara de su mamá, o sea, la madre de Jesucristo, por supuesto. Yo no sé tú, pero si no tuvieras a nadie con quien dejar a tu mamá, seguramente se la dejarías a tu mejor amigo, le dirías, por favor, hazte cargo de mi mamá. Y eso es justamente lo que hizo Jesucristo. A su mejor amigo le dijo, por favor, hazte cargo de mi mamá. Después, pues ya conocemos que falleció Jesucristo. Entonces, Juan verdaderamente conocía muy bien a Jesucristo. Ya en una etapa muy madura, ya entrado en edad, Juan decide escribir un libro que vamos a ver el día de hoy, el libro de Juan, donde él
plasman lo que viene siendo más o menos como sus memorias, sus recuerdos de la vida que vivió junto con Jesucristo, de la manera en la que conocía a Jesucristo y por qué decía a Jesucristo que era quien Él era. Entonces vamos a ver lo que nos dice Juan, capítulo 1, versículos del 17 al 18. Y dice, pues la ley, y esto que te voy a decir, bueno, obviamente ya sabes cuál es la ley a la que se refería Juan. Obviamente está hablando de los 10 mandamientos, no todo esto que conocemos. Dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, ya sabemos, los 10 mandamientos. Mientras que la gracia y la verdad, es decir, algo completamente opuesto, contrario a la ley, es la gracia y la verdad. Nos han llegado por medio de ¿quién? De Jesucristo. Es decir, Juan te está diciendo a ti y a mí y a todos los que leyeron esta carta, este libro que él creó, está diciendo, ¿sabes qué? Esto es algo completamente nuevo. ¿Ok? Ve y díselo a todo el mundo. Esto es algo nuevo. Tenemos una ley, ¿verdad? Pero la gracia y la verdad nos ha llegado a través de Jesucristo. Luego nos dice algo todavía más sorprendente, ¿verdad? Imagínate que tú tienes tu super amigo. Tu amigo se muere. Y alguien te pregunta de tu amigo, ¿y cómo era él? Tú dices, pues era Dios. Y te preguntarían, oye, pero ¿cómo te atreves a decir que era Dios? ¿Cuál es la prueba? Y a lo mejor tú le dirías, o bueno, Juan te diría, pues no tengo pruebas que te pueda ayudar a ti, pero te lo garantizo. Te garantizo que este hombre era quien decía que era. Era el Hijo de Dios en persona. El único que verdaderamente conoce a Dios Padre. Y entonces dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. Y es verdad, cuando tú ves toda la Biblia, nadie ha visto cara a cara a Dios más que Jesucristo. Sí, Él que lo conoce perfectamente. Entonces dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito está hablando de Jesucristo, que es Dios. O sea, aquí lo que está haciendo Juan es decirnos a ti y a mí, mira, Jesucristo es Dios. Todo lo que tú conoces de Dios, el poder de Dios, las maravillas de Dios, los milagros, todo eso que puede hacer Dios Padre, pues bueno, también lo puede hacer el Hijo unigénito. Él es Dios también. Dice que es Dios y que vive en una unión íntima con el Padre. Y ya te dice algo que tú y yo antes no podíamos o no conocíamos. Dice, nos lo ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque antes la gente no conocía cómo verdaderamente era Dios, interpretaba, creían a través de la ley. ¿Alguien me puede prender el aire, por favor? Porque mi mujer tiene frío, pero yo tengo calor. Gracias. Entonces, nos está diciendo aquí Juan que Jesucristo vino verdaderamente a eso, a darnos o conocer a Dios Padre. Porque todos tenemos ideas equivocadas de lo que es Dios verdaderamente. Y aquí es donde retomamos lo que vimos la semana pasada. Esto nos está enseñando aquí que Jesucristo vino justamente a esto también, a darnos a conocer al Padre. Vino a vivir de una manera tal que tú y yo pudiéramos conocer cómo es justamente Dios. Vino a hablar de una manera tal que tú y yo pudiéramos saber cómo se expresa Dios también. ¿Ok? Vino a hacer todo esto para que tú y yo conozcamos, no solamente a ser salvos de nuestros pecados, sino a conocer cómo es Dios. Muchas personas tienen muchas preguntas sin resolver, tienen muchas dudas respecto a Dios. ¿Sí? Te aseguro que hoy a lo mejor tú inclusive puedes tener la idea equivocada de cómo es Dios. Jesucristo lo que le estaba diciendo al mundo es, miren, Dios quiere que lo conozcas de una manera completamente diferente a como tú ya lo conoces. De la manera en la que te enseñaron tus padres, tal vez no es la correcta. ¿Sí? De la manera en la que te han enseñado libros, o personas como yo, pastores, que te han confundido y que te han dicho que Dios castiga tal vez. Dios no es así. Jesucristo se está diciendo, ¿sabes qué? Si tú quieres conocer al Padre, sígueme. Si tú quieres conocer quién es verdaderamente Dios, sígueme y lo vas a conocer. La gente anteriormente, y muchos de ellos siguen pensando al día de hoy, si ves a un hombre ciego en la calle, dices, no, a este Dios lo está castigando por todos sus pecados.
Y si no lo está castigando a él, está castigando a sus papás por todas las fechorías que han hecho. ¿Sí o no? O luego los papás, ¿cómo somos, no? Sobre todo los que traemos un poquito la mentalidad de que fuimos educados en la iglesia católica, ¿verdad? Desde chiquitos. Yo me acuerdo perfectamente cómo mi mamá, mi papá, mi abuelita, mi abuelito, cuando me portaba mal, me decían, Dios te va a castigar. ¿A poco no? Levante la mano a quien le dijeron eso. A todos, excepto a los gringos de esa edad. No sé. A todos nos dijeron en alguna época de nuestra vida, Dios te va a castigar. Pero Dios no es así. Jesucristo dice, ¿sabes qué? No, mi Padre no es así. Nuestro Padre no es así. Y he venido, dice Jesucristo, a que lo conozcas. ¿Cómo es verdaderamente tu Padre Celestial? Y a que empieces a tener una relación Padre-Hijo, como Él quiere que la tengas. No se trata de enseñanzas religiosas. Se trata de cómo es Él verdaderamente. También pensaban que si la gente tenía dinero o poder o les iba muy bien en la vida, pues entonces que Dios los había bendecido. ¿Sí o no? A veces hasta nosotros nos expresamos así de gente que ni conocemos, Dios lo tiene bien bendecido. Y a lo mejor es un gañán, ¿no? ¿Quién sabe a qué se dedica y de dónde está sacando dinero? Pero ya digo, está bien bendecido. No sabemos. No sabemos verdaderamente si Dios es quien lo ha bendecido. ¿Cómo es esa persona? Si esa persona conoce a Dios o no lo conoce, ¿verdad? Hemos catalogado muchas cosas de cómo creemos que es Dios, pero Jesucristo vino a la tierra justamente a eso, a revelarnos a Dios. Jesucristo, que te pudo haber hecho algo tan extraordinario como eso que estamos haciendo. Pudo haber agarrado y dicho, a ver, ¿saben qué? Todos están bien equivocados. A ver, vengan aquí todos los fariseos, vengan aquí todos los gentiles, vamos a encerrarnos en un salón de convenciones del Escaredo, del Moon Palace o de donde tú quieras. Vamos, los voy a corregir porque saben que es una bola de burros. Han malinterpretado la ley, no conocen cómo es verdaderamente mi Padre. Mi Padre es de esta manera y aquella, y tú has hecho esto mal. Él pudo haberlo hecho, ¿estás de acuerdo? Pero no lo hizo. Porque Él lo que vino es verdaderamente a revelarnos quién es Dios. Vino a hacer algo mucho más extraordinario que solo decirnos. Él vino a modelarlo. Él vino a demostrarnos quién es Dios. Y lo hablamos la semana pasada. Todo empezó diciéndote, sígueme. Y esa es una invitación que te sigue haciendo Jesucristo a ti y a mí. A lo mejor llevas años en esto de creer en Dios y en Jesucristo, pero hoy te dice a ti nuevamente, sígueme. A lo mejor tienes muchas dudas, estás pasando por una situación muy particular, muy difícil en tu vida, en tu relación, en tus finanzas, en tu salud. Solo Dios sabe por lo que tú estás pasando. Pero Jesucristo te está diciendo hoy, ¿sabes qué? Sígueme con todo y eso que tú traes. Sígueme, y en algún momento, y ese es mi deseo, de verdad, que pase lo que le pasó a Mateo, a Juan, a Lucas, a todos los que siguieron a Jesucristo, que de un momento en que llegaron a seguir tanto a Jesucristo, pasaron tanto tiempo con Él, que llegó el día en el que dijeron, creo que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios. Creo que Él lo que dice verdaderamente es la verdad. Porque si tú lo crees lo suficiente, si tú lo sigues lo suficientemente, va a llegar este cambio en tu vida. Va a llegar un día en el que verdaderamente va a cambiar el chip. Porque lo estás viendo, lo estás experimentando lo suficiente. Vamos a hablar de una historia, ¿verdad? Donde Jesucristo acababa de hacer un milagro extraordinario ante miles de personas. O sea, la Biblia nos dice 12,000, pero realmente había muchísimos más porque solo contaban a los hombres, ¿ok? En aquella época. Las mujeres no eran consideradas como son hoy, ¿verdad? En aquella época las mujeres no tenían voto, ni voz. Entonces solo contaban las cabezas de hombres, ni siquiera las de los niños. Entonces imagínate 12,000 hombres que seguramente no iban solos, ¿verdad? Seguramente iban con la esposa, y si la suegra estaba visitando, pues ahí tienes a la suegra también. Y a los hijos, y a los primos. Y no lo estoy diciendo porque mi suegra esté de visita, ¿verdad? Pero seguramente estaba un montón de gente ahí, ¿ok? Estaba un montón de gente ahí, multiplicó
el pan y los peces. ¿Se acuerdan de esa historia? Ok. Jesucristo acaba de hacer un milagro extraordinario. Ahora, después de eso empieza un sermón. Un sermón tan audaz, tan profundo, como diríamos muchos, que la gente empezó con que, chispas, esto no, como que no va conmigo. Acababa de hacer Jesucristo un milagro extraordinario, se acaba de revelar como verdaderamente el Dios. Y la gente dijo, Charles, ¿no? Esto que están diciendo de no y dejar el alcohol y las drogas, como que no me late, no, es muy difícil, no creo poder. Y la gente, ¿sabes qué pasó? Como le ha pasado a muchísimos pastores, como me ha pasado a mí inclusive, la gente se levantó y se fue. La gente se levantó y se fue. Y era Jesucristo en persona predicando. ¿Qué nos esperan los demás? Obviamente Jesucristo, que conoce perfectamente bien a sus discípulos y que puede ver a través de los corazones y a través de la mente y a través del alma. Los discípulos ya estaban con la mente, ¿no? Y con los pelos de punta de que vieron que se fue todo el mundo. O sea, miles de personas se habían ido y solo se habían quedado así como que los discípulos más cercanos. Y estaban en su mente de que la reputación de este Señor, de Jesucristo, es nuestra reputación. Y si la gente, toda esta gente lo dejó de seguir, o sea, también a nosotros nos toca. La misma reputación que le están poniendo a Él es la reputación que nos están dando a nosotros. Y nosotros acabamos de dejar la pescadería, acabamos de dejar esto, o sea, la mesa de recaudación de impuestos. ¿Y qué vamos a decirle a nuestros papás, a nuestras esposas, a nuestros hijos ahora, no? Estaban verdaderamente preocupados y también estaban bien sacados de onda porque era un verdaderamente sermón difícil. Y se los recomiendo que lean la Biblia y lo encuentren ahí. Van a ver lo que estaba diciendo Jesucristo, eran cosas que verdaderamente cualquier persona diría, tomar de su sangre, comer de su carne, caníbales, o sea, ¿de qué se trata esto? Verdaderamente profundo lo que estaba diciendo Jesucristo. Y entonces Jesucristo, cuando ve, escucha lo que están pensando sus discípulos, se voltea hacia ellos al final del sermón y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también? Yo no sé tú si has estado alguna vez en una situación incómoda y donde no hay para dónde correr y te ves confrontado de esta manera, y no sabes ni qué decir porque sabes que te sientes muy mal, sabes que quieres salir disparado, corriendo. Bueno, así se sentían justamente los discípulos. Y Jesucristo les decía, ¿ustedes también se quieren ir? Pedro decide finalmente dar su opinión y le dan el clavo justamente. Y le dice lo siguiente, como vamos a ver en Juan 6, versículos 68 al 69, y dice Pedro, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? O sea, como diciendo, no hay más. Te hemos seguido durante tanto tiempo que ¿a quién iremos? No hay lugar. Y continúa y dice, tú tienes palabra de vida eterna. Diciendo, Señor, ahorita no te entiendo absolutamente nada, pero sé que lo que dices es la verdad, es vida eterna. Y nosotros, está hablando de los 12 que seguían, pero así a Jesucristo, dice algo extraordinario, que vale mucho para ti, para mí. Dice, hemos creído, que es lo siguiente a seguir. Ellos empezaron siguiendo y después creyeron, pero después dicen, y sabemos, es decir, Señor, ¿sabes qué? No solamente creemos lo que dice, sino lo hemos comprobado, sabemos, tenemos los pelos de la burra aquí en la mano. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? Tú eres el Santo de Dios. El seguir a Jesucristo les llevó a creer en Jesucristo. Y de verdad esa invitación sigue en pie para ti y para mí. Aún con todas tus dudas de que, es que ¿por qué pasa esto en mi vida? Señor, ¿por qué no contestaste mis oraciones? Señor, ¿por qué debo tanto en Liverpool? O sea, todas estas cosas, ¿verdad?
todas estas dudas, cargas que tú tienes, llévalas contigo. La invitación que te hace a ti Jesucristo es de seguirlo. Y llegará este momento en tu vida. Puede que te pase justamente como le pasó a Mateo, a Juan, a Pedro, a todos estos que lo siguieron, que llegó este momento en el que se les fue revelado que verdaderamente Cristo era quien decía que era. Ahora, mi trabajo aquí el día de hoy no es hacerte creer que Jesucristo es quien dice ser. No, eso no es mi chamba. ¿Okay? De hecho, cuando volteas a ver la Biblia y todo lo que dice en el Nuevo Testamento, tú vas a ver que Jesucristo no andaba tratando de convencer de que créeme, por favor. O sea, es que de verdad, de rodillas te digo, soy yo el Hijo de Dios. Él no andaba tratando de convencer a las personas. Él lo que les decía a las personas era, sígueme. Y cuando las personas decidían creer a Jesucristo, decidían seguirlo, pero vieron ya, les dije que se levantaba la gente encima, ahí se fue uno. No, es cierto, se va a trabajar. Yo conozco a nadie. Pero de verdad, lo que te quiero decir es, Jesucristo no andaba tratando de convencer a la gente. Él era quien era. Él vino a demostrar quién es el Padre y que era el que vivía en Él. Vamos a ver a continuación unos versículos que nos van a hablar muchísimo. De hecho, la siguiente carta la escribe una persona que odiaba a los cristianos. ¿Ok? Una persona que mandó a matar a muchos cristianos, atestiguó la muerte de varios que seguían a Jesucristo. Esta persona creía que Jesucristo era un blasfemo, un hereje, que lo que hacía era todo en contra de la palabra de Dios. Y entonces, un buen día, Jesucristo se le reveló a este hombre. Y tal vez tú ya sabes de quién estoy hablando. Estoy hablando de Pablo. ¿Ok? Se le revela Jesucristo a Pablo. Y después de ese encuentro que tiene Pablo con Jesucristo, Pablo cambia radicalmente. Y todo lo que hacía, lo dejó de hacer y empezó a hacer lo que él más odiaba. El hablar de Jesucristo. El seguir a Dios de una manera completamente nueva y diferente. Y estamos hablando de Pablo. Pablo era una persona que era la más educada, venía de muy buena familia. El ser la persona más educada era como que estudiar teología, era como ir al Harvard de leyes o el MIT para las matemáticas y los números, ¿no? Unas cosas así. Eso era estudiar teología. Y Pablo era el mejor. No había persona sobre la faz de la tierra que guardara mejor los mandamientos que se decían que se tenían que guardar. Esos 600 mandamientos, Pablo se los sabía a cabalidad, te los podía recitar y te podía decir que estabas fallando. Y Pablo se encuentra con Jesucristo y su vida cambia. Y entonces escribe esta carta a unos cristianos en Roma. En esta época los cristianos en Roma era la muerte capital. O sea, no podían haber cristianos en Roma. Si se descubrían que tú adorabas a Cristo, seguías a Cristo, te cortaban la cabeza, te mataban. Estaba prohibidísimo. Entonces, Pablo manda esta carta que escribe a estos cristianos en Roma, donde les habla justamente de lo que vamos a hablar tú y yo el día de hoy. No solamente de la parte de seguir, sino lo que les sigue a seguir, a creer. Y esta invitación es muy importante, es trascendental para tu vida y para la mía. Porque no solamente se trata de seguir. En el momento en el que tú empiezas a creer, van a suceder cosas extraordinarias en tu vida. Mira lo que nos dice Pablo. Dice, pero ahora, es decir, señoras y señores, esto es nuevo. Okay. Pero ahora, esto es nuevo. Dice, sin la mediación de la ley. Repito, la ley eran estos 10 mandamientos, que en realidad no eran 10, eran más de 600 mandamientos que tenías que cumplir, ¿verdad? Entonces, imagínate este montón de judíos en Roma, ¿verdad? Que crecieron siendo judíos con la Torá y todas esas cosas y guardando un montón de reglas, que llegue a alguien que tú conocías, que era el super matacristianos, y de repente te escribe una carta donde dice, tú tienes que creer en Cristo, esto es lo mejor. Y te dice, pero ¿sabes qué? Lo que tú creías que era lo que tenías que hacer, el seguir los mandamientos, ya no aplica.
te quedas como que, a ver, como todo lo que lo conocía ya no es. ¿Ahora qué es lo que es? O sea, dice, pues ahora esto es nuevo. Sin la mediación de la ley, es decir, todo lo que nos vienen diciendo desde el Viejo Testamento, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios. Para ti, para mí, justicia lo que debe de significar es estar bien con Dios. ¿Ok? Es estar bien con Dios. ¿Ok? Entonces, cuando tú digas, necesito la justicia de Dios, es tú quedar bien con Dios. ¿Ok? Entonces, dice, la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Eso es lo que te venía diciendo. O sea, desde épocas antiguas ya se sabía que Abraham, Moisés, todo apuntaba al Viejo Testamento al día en el que llegaría Jesucristo, pero cuando llega no lo reconocen, ¿ok? Y lo acaban matando. Entonces dice, le dan testimonio a la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante ¿qué? La fe, el creer en Cristo. Y luego dice algo todavía más extraordinario, dice, a todos los que creen. Es decir, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo. Se los dije, todos vuelven un día. Miren, esto es extraordinario. Hasta este momento, antes de que recibieran esta carta, todos creían que la única manera de quedar bien con Dios era con el cumplimiento de la ley. Es decir, cumplir a cabalidad con todos los mandamientos. Pero todo a través del Nuevo Testamento podemos aprender de que Dios nos manda a decir a través de Cristo que la ley no fue suficiente para nosotros. Y tuvo que hacer algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque nos conocía tan bien que no pudimos cumplir con la ley. Somos un desastre, tú y yo. ¿Sí? O sea, no podemos cumplir con 10 mandamientos. O imagínate con 600. ¿Ok? Entonces está diciendo, ¿sabes qué? Yo sé que la van a regar. Así que les estoy presentando algo completa y absolutamente nuevo. Tú puedes quedar bien conmigo. Ya no se trata solamente de cumplir la ley. Es decir, si la cumples lo más que puedes, excelente, puntos para ti. Pero si no, tampoco quiero que te agobies con esto. Hay una nueva forma de estar bien con Dios. Una nueva forma de recibir la justicia de Dios. Y justicia es quedar bien con Dios. A ver, repítelo para que te lo aprendas. Justicia es quedar bien con Dios. Justicia es quedar bien con Dios. Pablo nos está diciendo, hay una nueva forma. ¿Ok? A lo mejor no lo habías descubierto antes, pero esto es nuevo. Y continúa y dice, esta justicia, ¿verdad? Que nos llega de Dios mediante Jesucristo. Jesucristo es el nuevo camino. Él es la verdad, Él es la vida. Ya no se trata de cumplir la ley, sino se trata de tener fe. ¿En quién? Se trata de creer en Jesucristo. Y te dice, ok, todos los que van a recibir justicia, todos los que van a quedar bien con Dios son los que creen. Es decir, tú vas a empezar a seguir a Jesucristo, pero en el momento en el que tú empieces a creer en Cristo, tú vas a estar completa y absolutamente justificado ante Dios Padre. Tus pecados, todo lo malo que has hecho, queda olvidado, queda borrado. Y continúa y dice algo todavía mucho mejor. Dice, no hay distinción. No hay distinción. ¿Qué quiere decir? De que mira, a lo mejor tú eres judío, a lo mejor eres gentil, a lo mejor eres de Panamá o de Chetumal o del DF, a lo mejor tienes pelo largo, a lo mejor usas tatuajes, a lo mejor eres flaco o eres gordo. Esto aplica para todos, no hay distinción. Esto es para todo el mundo, no hay distinción. ¿Por qué? Esta es la razón, dice Pablo. Todos han pecado. Y a lo mejor ahorita vas a llenar de pecho y vas a decir, no. Eso es lo que no me gusta de las iglesias, que luego te echan culpas. A ver, ¿yo de qué? ¿Yo de qué he hecho si yo soy buena persona? ¿Cuántos no hemos escuchado todos así? La verdad es que, mira, muchos. Yo he escuchado demasiados. Pero todos
todos hemos pecado. Todos. Mira, si tú te dices, si tú crees que no has pecado, pregúntale a tu esposo o pregúntale a tu esposa. Ellos te aseguran que te van a decir el último o en lista, en orden alfabético, de importancia, con fecha, hora, ¿ok? Si tú no eres casado o no tienes pareja, pregúntale a tus papás. Te aseguro que ellos van a decir, sí, claro que se has pecado, ¿cómo no, chamaco? No iba a decir lo demás, pero de verdad, todos hemos fallado, todos hemos pecado. Y dice, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Es decir, porque has pecado, estás alejado de toda la bondad de Dios. De toda la bondad, de toda la grandeza de Dios, estás alejado de eso porque has pecado. Pero, por su gracia, son justificados, y dice una palabra extraordinaria que nos encanta a todos, más que las palabras que dicen descuento en Zingara, ¿verdad? Para las mujeres, o 12 meses sin intereses, bueno, 24, hay algunos que por 24 empeñan hasta la vida, ¿verdad? Más que esas palabras que nos encantan, cuando vemos el letrero gratis, vamos, aunque sean hasta las puñaladas, pues si es gratis, venga, ¿no? Por su gracia son justificados gratuitamente. Esto quiere decir para ti, para mí, es que, ¿sabes qué? No tienes que hacer nada. Solo abrir el regalo. Es gratis. No es por tus obras, no es por lo que vas a salir y vas a hacer. Le voy a decir la palabra de Dios a todo el mundo para ganarle el perdón. No es por eso. No, yo voy a cumplir con todos los mandamientos. Señor, tú dime, yo me voy a ganar el perdón. Porque lo sabemos así. A ver cuando decimos, Señor, tú dime qué hacer y yo me gano mi perdón. A mí no me des nada gratis. Pues no, Él te dice, esto es gratis. Porque es por gracia. Es por mi amor a ti. Aunque no lo merezcas, gracia, te voy a justificar gratuitamente. No tienes que hacer nada. No tienes que cambiar tu pasado. No tienes que empezar a hablar diferente. Es gratis. Por su gracia son justificados gratuitamente. Solo tienes que creer. Mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Mira, anteriormente la única manera de pagar por tus pecados era la muerte. De hecho, en la Biblia, en todas las partes de la Biblia, verás que el único pago por el pecado es la muerte. Entonces Dios, siendo tan amoroso, en un principio permitió el sacrificio, ¿verdad?, de animales. Entonces habían condiciones para el tipo de sacrificio que tú tenías que hacer. Iba a ser, por ejemplo, una cabra que tenía que ser completamente perfecta, de pies a cabeza, sin manchas, completita. O no es que esta tiene la patita chueca y por eso, como no la voy a vender, pues bueno, voy y se la entrego al Señor, Señor, perdóname. No. Tenían que ser los animales más preciosos, más codiciados. Y la sangre de estos era lo que nos lavaba de sus pecados. Y por eso es que entiendes, ok, es por eso entonces que muchos iban y sacrificaban a los animales en los altares ante Jesucristo, porque era la única manera de lavarse de los pecados. Entonces dice, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó, Dios lo ofreció como ¿qué? Como un sacrificio. Dijo, ¿sabes qué? Ya no más. Ya estoy cansado de que estén pecando constantemente y que estén haciendo sacrificios que muchas veces no les importa, cumplen con un proceso. Voy a mandar a mi hijo, porque la única forma de pagar por los pecados de todos ustedes, los pasados y los que vendrán, es con la sangre. Y será mi hijo que va a pagar por todos ustedes. Y dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe ¿por qué? Por fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia.
De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. La invitación sigue en pie. Jesucristo solamente te está diciendo, sígueme. No necesito que cambies ahora mismo. No necesito que empieces a hablar diferente, que te sepas la Biblia. Solo quiero que me sigas. Solo quiero que veas lo que hago, que escuches lo que digo, y aun cuando no escuches o no entiendas lo que te estoy diciendo, quiero que sigas conmigo, que me sigas durante todo el camino, y en algún punto, a través de alguna circunstancia, alguna cosa, tu vida va a cambiar. Ese día dirás, creo en Cristo. Y cuando lo digas, es porque lo habrás conocido. Y a través de conocer a Jesucristo, conocerás a Dios Padre. Y tendrás una comunicación con Él. ¿Y sabes qué? Será perfecto. Porque ante Dios Padre, una vez que tú recibes a Jesucristo y dices, Señor, yo creo en Jesucristo como Señor, Salvador, como tu Hijo, en ese momento eres justificado gratuitamente. Eso quiere decir que quedas perfeccionado, santificado ante Dios Padre. Y la comunión que habíamos perdido por nuestros pecados, por todas las tonterías y estupideces que hemos hecho en nuestra vida, el Señor olvida eso y ve tu santificación ante Cristo. Cuando tú decidiste creer de verdad en Él, todo empieza muy simple. Es seguir a Cristo. Y llegará el día en el que creas en Él. Y cuando tú creas en Jesucristo, sucederá lo que veremos la próxima semana. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra el día de hoy, Señor, que es verdaderamente simple, Señor. A veces nos hemos complicado tanto, tu palabra es muy difícil de entender, que cuando leemos la Biblia la abrimos y no sabemos ni siquiera de qué nos está hablando, Señor. Hoy sabemos de que veniste a hacer algo completo y absolutamente simple, donde no necesito ni siquiera entender lo que estás haciendo ahora, Señor. Solo debo seguirte. Y en el seguirte, Señor, un día llegaré a creer en ti. A través de todo lo que veré que tú haces, a través de todo lo que tú me dices, a través de todo el amor que tú me tienes. Padre, danos fuerza, Señor, para seguirte día a día, para no alejarnos. Padre, permítenos creer de tal manera en ti, que nos alejes de todo pecado y de todas circunstancias, Señor, y podamos estar en mejor comunión contigo y con Dios Padre. Padre, si en este momento hay alguna persona que nunca antes te ha declarado como su Señor y Salvador, solo tiene que repetir después de mí, puede hacerlo en silencio, y es muy simple como tú nos has enseñado. Si tú quieres recibir a Cristo, repite después de mí. Señor Jesucristo, te pido que perdones todos mis pecados, Señor. El día de hoy he entendido que es verdaderamente simple el seguirte y el creer en ti, que tú no me estás pidiendo absolutamente nada. Señor, en este momento quiero entregártelo todo y quiero que seas tú, mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida, Padre. Dirige tú mi camino, porque aunque tu camino es angosto, Señor, sé que tú allanarás mi camino. Te bendigo, Señor, y te doy gracias por tu perdón. Te doy gracias por justificarme ante el Padre. Te pido todo esto, Señor, y te doy gracias en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.